Muy buenos días, comunidad Incudeso. Les saluda Omar Espinosa de Libreta Negra MX en una nueva entrega de Garabatos en la Libreta, aquí en la dosis diaria. Y en esta ocasión les traemos un invitado que queremos que les hable justamente de sus proyectos bastante exitosos de divulgación y difusión de historia y arqueología y su dinámica en redes sociales, puesto que es muy importante pues tener esta información a la mano y saber de qué se trata, pues un poquito de este pasado y particularmente del interés que existe en el centro de México con distintas culturas y pues ya sabemos que esto siempre levanta mucha curiosidad. Para eso tenemos a Ignacio Estrada, que tiene varios proyectos con varios miles de seguidores en Instagram y en Facebook. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Saludos cordiales a todos y pues agradecerte que me invites a este espacio. Y bueno, pues cuéntanos, Ignacio, ¿cuáles son tus proyectos y de qué se tratan? Claro. Bueno, yo actualmente soy estudiante de la licenciatura de Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. El proyecto de resistencia de Tenochtitlán lo fundo en el año 2013. El propósito y el objetivo principal pues es la divulgación de la arqueología y de la historia de esta área cultural que conocen como Mesoamérica, en general de México. Este proyecto pues tiene yo siempre lo he dicho que tiene como una noción noble, ¿no? De tratar de acercar a la gente al conocimiento de estas antiguas asentamientos, ¿no? Que no dejan de sorprendernos a todos por el nivel tecnológico que alcanzaron, el nivel cosmogónico, ideológico, entre muchas otras cosas, ¿no? A lo largo del tiempo que he estado presente en este proyecto, pues se han sumado obras que me han permitido entender y acercarme mucho mejor a esta ideología y a estos asentamientos y además compartir con la gente esto y que de alguna manera pues tengamos un acercamiento mucho más sencillo y fuera de prejuicios a este mundo. También tengo otro proyecto que se denomina Tlatoani Mokiwix y tiene también ese propósito, ese objetivo de la divulgación histórica y arqueológica. Tlatoani Mokiwix pues es fundado apenas el año pasado en 2020 pues con esto de la pandemia. Ok, pues, ¿y cuáles son tus temas principales? O sea, muchas veces hablamos de la historia de México y de este pasado arqueológico, pero hay que saber que en realidad hay diferentes épocas y de diferentes formas de entender estas culturas porque cada una de ellas tiene diferentes representaciones y pues características individuales. Entonces, si hay algún tema en particular que tú quieras impulsar o representar, ¿cuál sería? Claro, a mí personalmente me agrada mucho los asentamientos y pues, como decirlo, los pueblos indígenas que estuvieron en el área que se conoce como el Altiplano Central, ¿no? Toda esta área que es el centro de México, parte de Puebla, Tlaxcala, estos lugares, ¿no? Todos estos pueblos de filiación, incluso Matlatzinca, Tlahuica, los tepanecas, xochimilcas y por supuesto los mexicas, ¿no? A mí personalmente son los pueblos que me llaman la atención y a los que yo me he dedicado pues a leer más, a investigar. Pero Resistencia Tenochtitlán y Mokiwix no está limitado solamente al altiplano central, sino también tiene que ver con las otras áreas, ¿no? El área maya, el Golfo, Occidente, Oaxaca, Guerrero, o sea, realmente hay una diversidad muy importante, ¿no? Entonces, no es que como que yo nada más me cierre a la puerta del altiplano central, que bueno, sí es el que más me agrada, sobre todo las cuestiones que son bélicas, ¿no? Las cuestiones militares, que bueno, yo considero que todavía hay mucho por lo cual habría que inferir, incluso en los propios conceptos, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamar guerra a lo que hacían en Mesoamérica, ¿no? Porque tendríamos que revisar qué implica la guerra, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. En general, pues el proyecto lo que trata es llevar a la gente a entender de una manera más
tranquila y si fuera de prejuicios, también con un poco de humor, ¿por qué no? Porque también hay que reírnos, no nada más hay que ser rigurosos todo el tiempo, sino también pues acceder a reírnos, ¿no? De nosotros mismos y del pasado. Yo creo que cuando nos reímos también de nosotros mismos, aprendemos de nosotros, ¿no? Entonces, pues es estar abierto a todo tipo de conocimiento y a todo tipo de pueblos. Excelente, pues hay un panorama bastante amplio y pues como lo es México actualmente, pues sabemos que hay una diversidad cultural bastante amplia y en el pasado también lo fue de esta manera. Ahora, en tu experiencia de estos proyectos de divulgación, ¿cuáles son los retos principales a los que te has visto enfrentado respecto a construir toda esta dinámica de llevar esta información y de acercar el pasado, pues, por un lado al presente y también a los diferentes públicos que existen en las diferentes plataformas de redes sociales? Principalmente que sería la cuestión de los prejuicios y de prejuzgar muchas cosas, ¿no? Sin entenderlas. Estamos acostumbrados a decir que las cosas del pasado a veces fueron malas por simplemente tener una ideología, pero muchas veces, por ejemplo, en Elena nos dicen que no debemos de juzgar el pasado con los ojos del presente, porque eso nos ayuda a abrir el panorama y entender pues un poco mejor el contexto de cada momento, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos señalar ciertos aspectos, pero sí debemos de entender que los procesos, y sobre todo históricos, tienen inicios, tienen procesos y tienen consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces la gente, pues cuando se casa con una ideología, pues el problema viene cuando tratan encuentran una ideología diferente, no son abiertos, se quedan cerrados en una ideología. E incluso en la propia escuela, en la ENA, nos dicen que como arqueólogos debemos de quitarnos desde un principio los prejuicios, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es una interpretación del pasado. Ahora, obviamente siempre va a haber intereses, pero considero que uno debe de ser lo más imparcial posible para tratar de llevar a cabo este conocimiento, ¿no? Y desarrollar un lenguaje el cual pues podamos integrar más que disgregar. Esto es bastante importante porque muchas veces se considera que el estudio de la historia pues no debe de tener tantas cosas de fondo, aunque sí, en realidad metodológicamente siempre se va a aplicar como una línea o un conocimiento ya preestablecido. Y en la parte de divulgación también sucede de la misma manera. Tenemos pues algunas representaciones y algunas ideas que ya están preconcebidas y pues es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Vemos por ahí que circulan varios proyectos de divulgación que tienen una línea u otra y no quiere decir que esté mal, ¿no? En realidad la sociedad está construida con voces bastante plurales y eso es importante porque finalmente es un panel que representa la realidad misma porque es compleja y es múltiple. Sin embargo, pues hay que tener presente y tener mucho cuidado justamente con que no se caiga en la parte tóxica o negativa, ¿no? Quizá podamos ver, como sucedió hace poco en redes sociales, pues un gran debate sobre las líneas hispanofílicas o el lado contrario también, porque de los dos lados hay cosas sumamente cuestionables al menos, ¿no? No podríamos decir directamente si es negativo o positivo, pero hay que cuestionarlo sin duda. Y también habría que tomar en cuenta que el conocimiento antropológico pues se ha utilizado con diferentes fines, ¿no? Entonces quizá habría que poner atención en estos proyectos de divulgación justamente porque son la cara de muchas caras o aristas de esta realidad histórica y particularmente pues de las líneas de investigación, ¿no? Que muchas veces no llega a la gente y al público en general, pues porque se quedan como atrapadas en una dinámica de academia. Y esto lo hemos comentado mucho aquí en Radio Incudeso con nuestros amigos de la palestra y pues ahora en la dosis diaria. Ignacio, coméntanos en dónde te pueden encontrar en redes sociales y finalmente, ¿qué es lo que quieres proyectar hacia futuro con Resistencia Tenochtitlan y con Tlatuani y Moquiux? ¿Cuáles son los panoramas a futuro de tu divulgación?
Claro, bueno, respondiendo a tu primer punta, pueden encontrar a Resistencia Tenochtitlán y a Tlatoani en Facebook con estos nombres. En Instagram pueden encontrarlos como Resistencia Tenochtitlán y Tlatoani 96. Mientras que en Twitter me pueden encontrar a mí como Yaocelotles y el proyecto de Resistencia Tenochtitlán como RTX96, todo en mayúsculas. La proyección a futuro, bueno, desde un principio, la verdad, yo tengo que decir que no pensaba que este proyecto fuera a llegar a tanto, pero me siento feliz y orgulloso de lo que se ha construido y de que la gente lo ha aceptado positivo, ¿no? De una forma agradable y que realmente ha gustado el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues mi proyección es que en algún futuro yo pueda realmente generar un impacto social en el que dejemos de juzgarnos a todos, en el que nos entendamos, en el que podamos llegar a un acuerdo y tratar de ser pues lo más imparciales y tranquilos sobre todo posibles, ¿no? Espero que Resistencia Tenochtitlán se convierta en algún futuro en un referente en cuanto a la divulgación de arqueología e historia, es decir, que con que escuchen Resistencia Tenochtitlán sepan que están hablando de un sitio que tiene calidad, de un sitio que van a encontrar información, pero que se van a reír, o sea, que van a encontrar de todo y van a encontrar un sitio donde van a estar a gusto, van a estar interactuando muy bien, porque bueno, también hay debates muy interesantes con la gente, porque los seguidores son muy activos y ellos también aportan muchísimo con luego datos que uno no conoce, ¿no? Entonces, pues, llegarle al mayor número de personas posibles. Pues aquí en Libreta Negra MX nos parece que Resistencia Tenochtitlan ya es una pauta a seguir, que ha ido abriendo justamente la brecha de esta divulgación y pues con una recepción del público bastante positiva, aunque bueno, tampoco estamos exentos de debates o de errores o de cuestionamientos que son importantes para seguir progresando. Pues le damos las gracias a Ignacio. Definitivamente es un proyecto al que hay que ponerle mucha atención y pues seguramente seguirá creciendo y creciendo en todas sus plataformas. Y pues muchas gracias por escucharnos, comunidad Incudeso. Tampoco olviden seguir a Libreta Negra MX. Nos encontramos en Twitter, Facebook y YouTube como Libreta Negra MX y pues también ya de manera reciente estamos en canales de podcasting como Spotify, Himalaya, iVoox y Anchor. Entonces ya lo saben, nos escuchamos aquí en el mismo lugar a la misma hora, aquí en La Dosis Diaria. Hasta luego.